Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Hola, hola, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio del encuentro con la palabra de Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, y Venezuela se salvará, mas con su Santo Espíritu. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero, en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 personas, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres. Las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los limpios de corazón, del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Dichosos los limpios de corazón, ¿quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Dichosos los limpios de corazón, ese obtendrá la bendición de Dios
y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Dichosos los limpios de corazón. Hoy les invito a que meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Lucas del 21, el 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcacías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en el Evangelio de hoy Jesús elogia a una viuda pobre que sabe compartir más que los ricos. Muchos pobres de hoy hacen lo mismo que esta pobre mujer. Hay un dicho popular que dice: el pobre no deja morir de hambre al pobre. Al comienzo de la Iglesia podríamos recordar que las primeras comunidades cristianas eran de gente pobre. Poco a poco fueron entrando también personas más ricas, lo cual trajo consigo varios problemas. Las tensiones sociales que muchas veces marcaban el Imperio Romano, empiezan a marcarse también en la vida de las comunidades cristianas. Y esto se manifestaba, por ejemplo, cuando se reunían para celebrar la cena o cuando tenían reuniones. Por esto, la enseñanza del gesto de la viuda era muy actual, tanto para ellos como para nosotros hoy. La limosna de la viuda la resalta Jesús. Recordemos que Jesús levanta la mirada. Estaba ante el arca del templo y observa cómo la gente iba echando su limosna. Los pobres echaban pocos centavos, los ricos monedas de gran valor. Y los cofres del templo recibían mucho dinero en aquel tiempo. En estos tiempos no es así. Todos echaban algo para la manutención del culto, para las necesidades de la iglesia, para cubrir los gastos ordinarios, para el sustento del clero y la conservación del templo, del edificio. Parte de este dinero también era usado para ayudar a los pobres, pues en aquel tiempo no había seguridad social, algo parecido a la realidad de Venezuela. Los pobres vivían de la caridad pública. Las personas más necesitadas eran los huérfanos y las viudas. Dependían en todo de la caridad de los demás, pero asimismo trataban de compartir con otro lo poco que poseían. Así, una viuda bien pobre pone su limosna en el arca del templo, nada más que 2 centavos. Esta imagen, queridos hermanos, yo la quiero reflejar en tantos hermanos nuestros, pobres en nuestra tierra, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en este país tan empobrecido, y cómo el hermoso testimonio de los pobres sigue interpelando hoy nuestra vida. Su alegría, su esperanza, su solidaridad, su compartir. Son personas que con lo poco saben hacer grandes
cosas. El comentario de Jesús: ¿qué vale más, los pocos centavos de la viuda o las muchas monedas de los ricos? Para la mayoría, las monedas de los ricos eran mucho más útiles para hacer la caridad que los centavos de la viuda. Los discípulos, por ejemplo, pensaban que el problema de la gente podía resolverse con mucho dinero. Cuando la multiplicación de los panes, ellos habían sugerido comprar pan para dar de comer a la gente. Recordemos esto. Allá en Lucas 9:13, Felipe llegó a decir: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. De hecho, para aquel que piensa de esa manera, los 2 centavos de la viuda no sirven para nada. Pero Jesús dice: de verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie. Jesús tiene, queridos hermanos, criterios diferentes a los nuestros. Al llamar la atención de los discípulos hacia el gesto de la viuda, nos enseña, y también hoy nos enseña el Señor, dónde debemos procurar ver la manifestación de la voluntad de Dios, a saber, en los pobres y en el compartir. Allí está la clave. Y un criterio muy importante es el siguiente: porque todos estos han echado como donativo lo que les sobra. En cambio, ha echado lo que necesitaba para vivir. De aquí debe surgir una gran interpelación a nuestra vida. ¿Estamos dando a Dios lo que nos sobra o estamos dando a Dios lo que tenemos para vivir? Y no me refiero solo a la parte económica material, que también es necesaria compartirla, sino los dones, los talentos, la vida. La práctica de dar limosna era muy importante para los judíos. Nunca olvidemos esto. Era considerada una buena obra, pues la ley del Antiguo Testamento decía: nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por esto doy este mandamiento: abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Las limosnas, queridos hermanos, colocada en el arca del templo, sea para el culto, sea para los necesitados, los huérfanos y las viudas, eran consideradas como una acción de gracias. Dar limosna era una manera de reconocer que todos los bienes y dones pertenecen a Dios y que nosotros no somos más que administradores de esos dones. Pero la tendencia de la acumulación sigue muy fuerte hoy. Cada vez son menos las personas solidarias. Cada vez cuesta más desprendernos de lo poco que tenemos. Cada vez pensamos antes de dar. Cada vez sacamos cálculos y por eso cada vez vivimos con mayor desánimo y desesperanza. Cada vez renace de nuevo en el corazón humano todas estas realidades. Por eso la invitación de hoy, la conversión, es necesaria siempre. Por eso Jesús dijo al joven rico: va, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. La misma exigencia se repite en los otros evangelios: vended vuestros bienes y dadlo en limosna. La práctica del compartir y de la solidaridad es una de las características que el Espíritu de Jesús quiere realizar en cada uno de nosotros. El resultado de la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés fue esto: no había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de hacienda o casa, llevaban y compartían. Estas limosnas colocadas a los pies de los apóstoles no se acumulaban, sino que
A cada uno se le repartía según la necesidad. Y esto lo vemos en Hechos 4. La entrada de los ricos en la comunidad cristiana de alguna manera posibilitó, por un lado, una expansión del cristianismo al ofrecerse mejores condiciones para aquellas obras misioneras, pero por otro lado, la tendencia de acumulación bloqueaba el movimiento de la solidaridad y del compartir. El apóstol Santiago ayudaba a las personas a que tomaran conciencia de ese camino equivocado. Tanto así que llegó a decir: ustedes los ricos, llorad a gritos por las desventuras que os van a sobrevenir. Vuestras riquezas están podridas, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos por la maldad. Para aprender el camino del reino, para aprender este camino, todos nosotros debemos volvernos alumnos de aquella pobre viuda que compartió con los demás hasta lo necesario para vivir. Que el testimonio de esta mujer nos ayude y que hoy también nos hagamos estas preguntas. ¿Cuáles son las dificultades y las alegrías que has encontrado en tu vida para practicar la solidaridad y compartir con los otros? ¿Cómo es que los 2 centavos de la viuda pueden valer más que las muchas monedas de los ricos? ¿Cuál es el mensaje de este evangelio para ti en este día? Piénsalo y dile al Señor que te ayude y que nos ayude a vivir conforme al deseo. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y nos acompañe siempre. Amén. Como el aire que
como